Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva mesa de conversaciones sobre multimodalidad. Tengo el gusto particular de compartir esta jornada con la doctora Neila Pardo y juntas vamos a hablar sobre las narrativas sobre la memoria desde una perspectiva multimodal y crítica. Tenemos pensado organizar esta charla en 4 partes. En la primera parte vamos a compartir juntas con Neila una presentación de los puntos teóricos que tenemos en común en nuestras investigaciones. En la segunda parte voy a presentar brevemente, de la manera más acotada posible, un proceso de investigación que está en curso, y en la tercera parte la doctora Pardo va a hacer lo propio. Y tenemos pensado dedicar el último tramo de este encuentro a responder preguntas y a conversar sobre lo expuesto. Entonces les pedimos que utilicen las vías de comunicación de REDLEM para hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios. Esto es a través de el canal de Facebook que está transmitiendo en este momento, y el Twitter de REDLEM. Así que esperamos que ya que no podemos vernos y no podemos compartir cara a cara este encuentro, que sería muy interesante, podamos por lo menos comunicarnos por esta vía. Comenzamos entonces con esta primera parte, donde vamos a exponer, como les decía, nuestros puntos de partida, nuestros supuestos en común. En principio vamos a presentar, yo creo que no hace falta presentarla porque la conocemos todos y todas. Vamos a presentar a las integrantes de esta mesa. La doctora Pardo, además de ser una conocida profesora, docente de alma e investigadora en semiótica y en análisis del discurso con una larguísima trayectoria, es doctora en lingüística y es investigadora emérita y líder del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático en el Colciencias y en el Observatorio Nacional de la Memoria ANALME. Su trabajo más reciente es en la Universidad Nacional de Colombia y lo ha desarrollado en el Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura. Las publicaciones más recientes tienen que ver en parte con lo que ella nos va a traer hoy y de lo que vamos a estar hablando, que es el análisis de este género en particular, que se llama Storytelling, representaciones mediáticas de la memoria en Colombia, que acaba de salir publicado en Sopra. También dentro de estos trabajos recientes está su trabajo Memorialización y Conflicto Armado, la construcción de narrativas para la paz en Colombia, y construcción de agendas mediáticas en el marco del proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Es un placer, realmente, más allá de las presentaciones formales, es un placer compartir este espacio contigo, Neil. Tenés que desmutearte, perdón. Gracias. Gracias, Julia. Te decía que generosa tu presentación, muy amable. Te agradezco mucho, me siento muy honrada de poder compartir contigo este espacio. Ahora te presento yo a ti, que es también un honor muy grande. La doctora Julia Suyo es doctora en lingüística, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Su docencia está centrada en la sociolingüística y el análisis del lenguaje de los medios. Trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y dirige un equipo de investigación en el Instituto de Lingüística, que está dedicado fundamentalmente al análisis del discurso político y mediático. Dentro de sus publicaciones más recientes, en 2019, ella habla de identidad, memoria y poder, cuando los nietos de las abuelas hablan para los niños, que está publicado en la revista Reto. Y en 2019 también publica Modos semióticos de argumentación, reflexiones sobre Samba, que es justamente el documento que sirve de fuente y de base para esta presentación, pero además es el adelanto de un proceso de investigación vigente. Y luego en 2018 tiene sobre aniversarios, dictaduras y editoriales de la nación, de la reivindicación abstracta a la agenda gubernamental.
en Pensamiento al Margen, una revista digital que se publica recientemente. Bueno, en este orden de ideas nos hemos presentado, les agradecemos a todos su presencia, a los organizadores de este encuentro, en particular a las personas que están detrás de la organización y el trabajo enorme que implica organizar estos eventos. Muchas gracias a todos y a cada uno de los asistentes, nuestro reconocimiento, nuestro afecto y nuestra gratitud por estar con nosotros. Bueno, comenzamos entonces. Neila, te invito a empezar a presentar nuestros puntos en común. Lo que hace de interesante esto es que nuestra conversación empezó ya hace casi más de un mes, así que venimos con una larga conversación iniciada que hoy va a tener su punto culmine. Sí, tienes razón, pero tienes memoria corta, porque nuestras conversaciones empezaron hace muchos años. Recuerdo en un congreso en Santiago de Chile, en un corredor conversando sobre el tema de las memorias. Sí, Y te buscaba afanosamente porque estaba muy interesada en conocer uno de tus trabajos de ese momento. Son muchos años, son largos años de encuentros, son largos años de pláticas, son largos años de búsquedas de diálogos y eso me parece maravilloso. Yo creo que ese primer punto que nos hemos propuesto discutir, que se llama prácticas simbólicas cotidianas, las prácticas simbólicas cotidianas son multimodales, es un asunto muy importante porque nos pone sobre una idea que está vigente, que cada vez se renueva más y que nos ha permitido profundizar mucho en lo que somos como seres sociales, pero sobre todo comunicativos. Nosotros sabemos que la interacción comunicativa, que es la principal práctica simbólica de la que disponemos los seres humanos, está constituida justamente sobre una base de del entretejido, de la correlación de múltiples y diversos sistemas semióticos. Comunicamos con imágenes, con fotografías, con diagramas, conversamos, enviamos una nota, hacemos un chat, etcétera. Lo que tenemos entonces es que la acción simbólica, esas prácticas simbólicas nos conducen a reconocer que la mirada integral a un discurso pasa por establecer que está básicamente tejido de signos diversos, y que esos signos son usados por las personas cada día en su cotidianidad, y que es a partir de eso que estamos construyendo nuestra interacción comunicativa. El segundo presupuesto que habíamos pensado, no sé si tú quieres adicionar algo, Julia. No, te estoy escuchando atentamente. Bueno, ¿te parece que pasemos al segundo? Sí, todo tuyo. Por favor, pasa perdón, pasémosla así, perdón. El segundo son, es que no estaba viendo bien la imagen. Ya, muy bien. El segundo presupuesto dice, los signos que usamos construyen, reproducen y transforman representaciones y valoraciones sobre la realidad en todas las temporalidades posibles y disponibles. Muy bien, sobre esta idea quisiera señalar una pequeña cosa nada más para indicar que en el núcleo de toda nuestra actividad comunicativa, de toda nuestra capacidad para usar signos, para entretejerlos y para construir con ellos significados, lo más importante es que estamos anclando toda esa actividad a nuestra capacidad de conocer. La cognición es entonces un eje fundamental de nuestra capacidad discursiva que nos permite no solamente crear o estabilizar saberes, sino que además nos permite y nos ha permitido siempre orientar nuestra acción individual y colectiva. Por lo tanto, en esa perspectiva, nosotros todo el tiempo no solamente representamos realidades, las construimos, no solamente las reelaboramos, sino que muy particularmente las valoramos. Apropiamos sistemas de valores, las axiologías
cruzan nuestro hacer comunicativo permanentemente. Si quieres retomo yo aquí en esta apreciación que sigue para distinguir esta idea de hipermediatización. En esto coincidimos con Neila, en la idea de que de un mundo mediatizado que nos tocó vivir de jóvenes, allá por los 50 o los 60, con la irrupción de la televisión, en estas últimas décadas se ha convertido en un mundo hipermediatizado, en el sentido de que no solamente vivimos y experimentamos buena parte de nuestra cotidianeidad a través de los medios, sino que en este punto del desarrollo de los medios y de la conectividad, necesitamos estar conectados y conectadas las 24 horas del día para relacionarnos con nuestro entorno. Esta necesidad, que cada vez se afianza más, sobre todo en los contextos urbanos, hace que nos veamos obligadas como analistas del discurso a tener en cuenta todos estos nuevos canales, estos nuevos medios, estos nuevos soportes que de alguna manera condicionan nuestros sistemas de comunicación, pero al mismo tiempo están generando constantemente nuevos medios y nuevos modos semióticos de comunicación. Y finalmente, ya para pasar a la pantalla que sigue y no aburrirlos más, sostenemos que estos discursos sociales, que son nuestro objeto de estudio, no solamente permiten la comunicación y construyen representaciones acerca del mundo, sino que además determinan quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás y con las demás. La pregunta sería, ¿para qué nos dedicamos al análisis de los discursos sociales? ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro objetivo a largo plazo como investigadoras? Yo creo que en este sentido tenemos un doble objetivo, porque por un lado, como parte de las demás ciencias sociales, el análisis del discurso y el análisis multimodal quieren saber más acerca del funcionamiento de nuestras comunidades, acerca del funcionamiento de nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo tenemos intereses específicos que tienen que ver con saber cómo funcionan estos sistemas de signos, cómo es que se generan constantemente nuevos sistemas de signos o nuevos signos, cómo se produce el sentido y, sobre todo, cómo funciona el sistema de la lengua, que es nuestra ciencia madre o nuestra ciencia de origen. Finalmente, y creo que es preciso aclararlo, no somos objetivas, no somos de las ciencias duras y no creemos que estamos trabajando con materiales que se tratan con guantes y con sistemas asépticos. Tenemos una perspectiva ideológica y una perspectiva política que nos es propia y que asumimos como analistas del discurso, y es por eso que asumimos esta posición crítica. Esto es, lo que vamos a generar son análisis que están generados desde una posición como investigadoras que nos hace tener una identidad y determinadas relaciones con el mundo académico, que es lo que somos en este momento. Pasamos a la pantalla siguiente, donde vamos a definir algunos de nuestros conceptos claves, ¿sí? Basamos nuestra explicación de los materiales que vamos a analizar hoy en esta idea de que la vida humana en sociedad está fundamentalmente estructurada alrededor de las prácticas, alrededor de la acción. Es decir, el ser humano es el ser capaz de actuar sobre el medio y modificarlo, ¿sí? Esas prácticas sociales nos hacen formar parte de comunidades y en principio podrían distinguirse, siguiendo un poquito a Fairclough, esta idea de distinguir prácticas sociales y prácticas discursivas. Esto es, prácticas que podrían ser entendidas como eminentemente materiales y prácticas simbólicas, o prácticas que trabajan con signos o con símbolos. Sin embargo, y acá voy al punto siguiente, todas las prácticas, aun las que parecen más elementales y más materiales de todas, tienen un costado semiótico, es decir, en algún lugar tienen una raigambre semiológica. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en una acción eminentemente práctica, como por ejemplo clavar un clavo con un martillo sobre una madera, esto parece, alguien podría decir, bueno, esto es una práctica que no tiene nada de discursivo, no tiene nada de semiótico. Sin embargo,
esa práctica que estamos llevando a cabo tiene un para qué, es decir, necesitamos ese clavo en esa madera por alguna razón, y también conocemos esa práctica, sabemos utilizar herramientas, sabemos utilizar instrumentos, porque alguien nos explicó cómo hacerlo. Y aquí está la dimensión semiótica de todas las prácticas. Esto es, cualquier práctica que analicemos tiene un costado, una dimensión semiótica. No quiero aburrirlos, le voy a pasar un ratito el turno a Neila para que continúe. Bueno, articulando ese carácter semiótico del discurso de todas las prácticas simbólicas y evidentemente discursivas, la asumimos como analistas en esa, yo diría, por lo menos en tres perspectivas que también son de orden semiótico. El carácter crítico que, como explicó Julia, nos pone en un posicionamiento y nos ubica de una manera determinada frente a lo que observamos, analizamos y explicamos. Pero ese carácter semiótico que está construido desde la teoría de la multimodalidad impone que nosotros empecemos a pensar como analistas la necesidad de que nosotros entendamos que esa actividad semiótica está culturalmente regulada y que esa regulación es selectiva y que está ubicada espaciotemporalmente de una manera muy precisa. Usamos filtros, fotografías, articulamos tecnologías hoy. Como ella empezó diciendo, hace 50 años probablemente no lo podíamos hacer. Hacíamos otras cosas de orden semiótico muy importantes que los lingüistas desconocíamos. Porque pensábamos que la última y la única forma de comunicarnos era la lengua, olvidando muchísimas veces que más allá de la explicación de la lengua estaba todo aquello que acompañaba el uso de la lengua, que estaba inserto en el uso de la lengua, que estaba tejido con sistema verbal. Muy bien, entonces los discursos contemporáneos son claramente no solamente multimodales, lo hemos ya señalado, están articulados a artefactos semióticos tecnológicos. El software produce significado. El soporte físico donde podemos poner a circular algo produce un significado. Y entonces esos tejidos múltiples que proceden de muchas maneras de articularnos a la comunicación hoy es lo que vamos a llamar un estudio crítico en discurso multimodal y sin duda tendremos que hablar muy pronto de multimedial. Transmedial tal vez. Entonces se vuelve muy importante que estemos pensando en eso. Esa es nuestra idea de cómo, para dónde podremos llegar si nos involucramos claramente en la perspectiva semiótica de esa materia prima que constituye eso, con lo cual materializamos nuestra potencialidad del lenguaje. Bien, y finalmente, la idea de estudiar cómo estos modos semióticos construyen conjuntamente significado se basa claramente en la idea del concepto de articulación. Esto quiere decir no dedicarnos a describir las gramáticas particulares de cada modo semiótico, sino de ver sobre todo cómo articulan esos modos semióticos en un mensaje multimodal, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, ¿sí? Básicamente. Entonces, yo para entrar de lleno en el tema que nos preocupa a Neila y a mí desde hace, como ella dice, unos cuantos años, vamos a pasar al estudio de los procesos de memoria. ¿Por qué nos interesan los procesos de memoria? Bueno, básicamente porque son procesos que corren en paralelo a la formulación de la historia, a la formulación de la historia académica, a la formulación de la historia oficial, a la formulación de versiones fijas acerca de los acontecimientos del pasado. Y claramente los procesos de memoria han interesado y han echado raíces en sociedades que han vivido en el pasado reciente procesos traumáticos. Los orígenes de los estudios sobre la memoria tienen que ver claramente con los efectos del Holocausto y con los modos de recordar y de sostener
ese pasado traumático del Holocausto, pero también nuestros países de América Latina tienen sus propios procesos traumáticos y sus propios procesos de memoria. Por eso, de una manera o de otra, tenemos un mismo objeto de estudio con Neyla, que es estos procesos que hacen que los relatos, las narraciones, se mantengan en constante proceso de producción y de circulación, y esas versiones, además, construyan identidades individuales y construyan identidades colectivas. Muy bien, yo creo que en ese proceso del que acaba de hablar Julia y que está muy relacionado con un objeto de estudio muy particular que construimos siempre simbólicamente, el proceso de construir memoria no es un proceso que fluye, está articulado a múltiples tensiones, a otros conflictos, a nuevos intereses, a la lucha por el control del poder. Y en esas tensiones y en esos conflictos que se derivan del proceso de intentar de construir, deshacer, destruir, renacer de un conflicto, como en el caso nuestro de un conflicto armado, la preocupación nuclear es qué tipo de memoria debe recuperar efectivamente lo que somos. Y en esa tensión, sin duda, en América Latina estamos luchando, y en Colombia en particular, por si nos interesan las memorias institucionalizadas, con una versión homogénea de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia por más de 70 años, o si estamos pensando más en las memorias, en esas memorias múltiples que emergen en las comunidades, que son propias de las víctimas, de quienes han sufrido el conflicto, quienes han pasado el dolor y el trauma y sobrevivieron a unas personas que no lo lograron hacer. Entonces, hay allí un marco de carácter sociopolítico que construye un tipo de pugna por el reconocimiento de quién es legítimo en esas memorias. Nosotros le apostamos a las víctimas, a la búsqueda por el respeto de los derechos humanos, a la dignificación del ser humano, lo que significa que no podemos de ninguna manera desconocer voces e intereses de otras personas que han estado involucradas en el conflicto. En el caso nuestro, las Fuerzas Armadas, los paramilitares, las guerrillas, bueno, y no quiero hablar de los narcotraficantes porque es otra cosa. Pero digamos que el campo de la memoria, como lo ha dicho Yelin muchas veces, es un campo de confrontaciones políticas, donde se ponen en tensión las fuerzas enormes de un Estado represivo con sus violencias simbólicas y materiales, estructurales, contra una sociedad civil que resiste recordando, que resiste silenciando, que resiste haciendo, que resiste construyendo lugares de memoria, donde se encarnan narrativas de memoria. Entonces yo creo que allí está lo interesante. Estamos frente en Colombia viviendo una tensión entre lo que se ha denominado oficialmente la historia y lo que nosotros consideramos que son las memorias de un conflicto que tiene otras historias. Creo que es por ahí. Y ahí vamos. Me parece que como presentación ya estuvimos bien y podemos, si estás de acuerdo, podemos pasar a la primera exposición que va a ser en principio mi trabajo acerca de samba. Esperen un segundito que estoy peleándome con la tecnología. Esperamos que el acto simbólico de la tecnología no sea agresivo contigo. No, por favor. Les voy a compartir una nueva pantalla. Y ahí estamos. ¿Me ven bien? A mí no.
Hablando de esto que comentaba Neila recién, en la Argentina lo que tenemos como pasado reciente, no tan reciente ya, pero todavía no forma parte de la historia, por lo menos de los libros de historia remota, es nuestra última dictadura cívico-militar. Ustedes saben que en la Argentina en 1976 hubo un golpe de Estado, llevado a cabo por la Junta Militar, pero además avalado por buena parte de la sociedad civil. Un golpe de Estado que llevó a cabo un proceso largo de aplicación de métodos de terrorismo de Estado, de desaparición forzada de personas, y es innegable la fuerza que tuvo la resistencia de la sociedad civil y de los organismos de derechos humanos en esto que comentaba Neila recién, el mantenimiento de la memoria y el mantenimiento además de las disputas sociales sobre estos hechos. Los últimos días de septiembre yo recorté 2 artículos de diarios donde se recogían resultados de juicios a represores y donde en uno de los juicios se había relevado la noticia espantosamente cruenta de que una de las testigos había declarado que había recibido a su sobrino, una vez que había sido secuestrado y desaparecido por unas semanas, había recibido a su sobrino de meses torturado, ¿sí? Es decir, todos los días nos seguimos enterando en la Argentina de cuestiones que tienen que ver con la dictadura sigue en los diarios, sigue en la agenda política, sigue en la agenda gubernamental. Esto viene como a contextualizar un poquito mi proyecto de investigación, que es lo que les voy a presentar brevemente, para poder entender de qué viene el análisis que les traigo hoy. En principio, desde el año 2006, cuando se reformó la Ley Nacional de Educación, los hechos de la última dictadura cívico-militar en la Argentina pasaron a ser contenido pedagógico, esto es, se incluyeron como contenido de la enseñanza obligatoria desde el nivel elemental hasta la escuela secundaria. Esto trajo una serie de procesos de recontextualización pedagógica en términos de Bernstein, con esta idea de que había que acomodar esa crueldad del terrorismo de Estado y ese espanto que nos sigue provocando a los adultos para llevar al aula, ¿sí? Durante las primeras etapas de esta investigación yo me dediqué especialmente a los materiales que estaban producidos para la escuela, es decir, los capítulos de los libros en donde se trataba el tema. Quiero decir además que junto con esta modificación a la Ley Nacional de Educación, se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria y aparece como efeméride escolar, es decir, en algunos cursos se trata el tema como parte del programa de historia o de educación cívica, pero en los cursos de niños más pequeños se trata como efeméride. En esta etapa de la investigación, entonces, les decía, estoy trabajando con materiales que no están producidos desde el campo pedagógico, sino desde otros campos, ¿sí? Y en principio lo que me está preocupando, además de los materiales que son absolutamente multimodales, como vamos a ver enseguida, son los procesos de producción y de circulación. Esto es, a raíz de el triunfo de Mauricio Macri en 2015 en las elecciones nacionales, buena parte de los materiales que se habían puesto en circulación fueron ocultados, fueron invisibilizados, y eso trajo una serie de consecuencias. Entonces, le muestro brevemente los trabajos que analicé en la primera etapa de la investigación y los trabajos que estoy analizando ahora, es decir, los materiales generados por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo sobre los nietos recuperados, ¿sí? Ustedes saben que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se dedica desde hace muchos años a la búsqueda y recuperación e identificación de los niños que nacieron en cautiverio y que fueron sustraídos de sus familias, incluso los niños que fueron secuestrados, y elaboró una serie de microprogramas con los nietos recuperados. Y en este momento, y esto es lo que les traigo hoy para mostrarles un poquito, la interfase de la historia con el entretenimiento. Esto es, la Argentina tiene una larga tradición en
la producción de revistas infantiles. Creo que Villiquen fue la primera revista de América Latina, para chicos especialmente, donde desde el comienzo se fijó esta cuestión de combinar los contenidos escolares con el entretenimiento, y entre los contenidos escolares la historia, ¿sí? Todas recordamos las maquetas de la Casa de Gobierno, del Cabildo para armar, las banderitas que traían para los aniversarios de la independencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas publicaciones de alguna manera se suceden cambiando obviamente de formatos y de soportes, y de alguna manera llegan a nuestros días, ¿sí? Como vamos a ver enseguida. Por otro lado, me interesa la relación, es de esto que hablaba Neila recién, de las versiones de la historia según los movimientos políticos, ¿sí? Aparece una asociación ahí directa entre las versiones del pasado que tratan de explicar el presente de determinada manera. Es un componente del discurso político, el discurso histórico, ¿sí? Muchas veces hace falta explicar por qué estamos en la situación en la que estamos, acudiendo a la historia del país, y esa historia del país o de la región tiene ese tinte, ¿sí? Que nos permite conformar un colectivo de identificación con sentimientos y valores de determinados aspectos, y por otro lado la definición de el responsable o los responsables de los problemas que se identifican en ese diagnóstico, ¿sí? Es decir, la fijación de lo que se llama un contradestinatario. Vamos a retomar esto al final del análisis, donde voy a dejar algunas preguntas planteadas. En principio, entonces, lo que vamos a ver hoy es a Samba. Samba es un producto de la televisión pública argentina. La Argentina tiene en este momento un canal estatal de infantil, especialmente dedicado a los niños, que se llama Paca Paca, y en el año 2010 se comenzó a rodar esta tira, que es un dibujo animado nacional. No sé cómo es en el resto de los países de América Latina, porque desconozco, pero en la Argentina la mayor parte del consumo de dibujos animados es extranjero y de origen norteamericano, básicamente. Entonces fue toda una novedad que apareciera un dibujo animado nacional. Ese que ven en pantalla es Samba, se llama El asombroso mundo de Samba, la tira, y las primeras temporadas estuvieron dedicadas precisamente a recorrer el pasado remoto de la Argentina. Samba tiene el poder de poder viajar en el tiempo, y en cada capítulo se producía un desplazamiento hacia algún momento de la historia argentina. En la segunda y la tercera temporada empezaron a trabajarse con problemas del pasado reciente, ¿sí? Entonces, a eso nos dedicamos. Samba es un niño, que ahora voy a tratar de pasarles un video breve sobre la presentación de Samba. Es un niño que vive en Formosa, que va a la escuela pública, porque lleva guardapolvo blanco, vive en la provincia de Formosa, que es una provincia del norte de la Argentina, muy pobre, y está acompañado de estos personajes que ustedes ven en pantalla, que es el niño que lo sabe todo, Niña, que es una mulata que lo acompaña a Samba desde los tiempos de la Revolución de Mayo, y la señorita Silvia, que es la maestra. Voy a tratar de pasarles, a ver si se ve. Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela, y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a Buenos Aires a conocer la Casa Rosada. Bueno, aquí tenemos entonces el capítulo que nos interesa, que es la asombrosa excursión de Samba a la Casa Rosada. No sé si saben, la Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo en la Argentina, donde está el presidente, y está ubicada en la Plaza de Mayo. La excursión de Samba a la Casa Rosada es un programa de 20 minutos, por eso tengo algunos fragmentos seleccionados para mostrarles nada más, dedicado a la dictadura, ¿sí? Un excurso breve que tiene que ver con la metodología, ¿sí? El análisis de video tiene el problema
de tener que sumar el análisis espacial y secuencial al mismo tiempo, además de sumar la variedad de modos semióticos y de medios portadores de sentido. Entonces, lo que proponemos es el análisis en un cuadro de doble entrada, donde la secuencia vertical tiene que ver precisamente con el análisis secuencial o diacrónico, y el eje horizontal, el análisis de la composición de cuadros. Separamos entonces 3 unidades, que son las escenas, por unidad temática, los planos, que son los movimientos de cámara completos entre un corte y otro, y los cuadros, que es la selección de un fotograma fundamental de cada plano. Obviamente no los voy a someter a esta tortura descriptiva, simplemente quiero mostrarles el esquema de cuadros que utilizamos para el análisis, es decir, en sentido vertical, la organización de las escenas con los momentos que ocupa cada escena, la cantidad de planos que lleva cada escena, y lo que está expuesto acá son los modos principales, en este caso, que es el modo visual y el modo verbal, y una columna adicional con los recursos, esto es aquello que llamamos medios, que no llegan a ser modos semióticos organizados, pero que como recursos aportan significado. Después, si hay dudas al respecto, no tengo problema en volver a este cuadrito. Paso también rápidamente un resumen de las escenas de este capítulo de Samba, donde Samba va efectivamente con su grado a visitar la Casa Rosada. Cuando están atravesando el Salón Dorado, la junta militar sale de una chimenea y secuestra al niño que lo sabe todo, que viene hablando acerca de la excursión, los contenidos de la excursión. La señora República, que está en un busto arriba de la chimenea, le encarga entonces a Samba que vaya a rescatar a su amigo que está en peligro, que ella no lo puede ayudar porque están en un momento de la historia donde ella no existe, y le da entonces una urna mágica para viajar al pasado. Samba llega al pasado y allí empieza una canción, que les voy a mostrar enseguida, que tiene que ver con la contextualización de las dictaduras en la Argentina. Bienvenidos al fantasma de las dictaduras. Y al que no le guste bien, mejor que calle y que no discuta. En este tren no hay opinión distinta que no sea la mía. Y ni piensen en votar, sabemos lo que es bueno para la Argentina. Desgracia, invento no me importa de quién. En libertad del pueblo nunca elige bien. Somos malvados, queremos poder. Decidimos cuando un presidente está ok. Y si no nos gusta, de un golpe lo saca. Bien. En la escena 3, entonces, Samba llega a 1976 y empieza a ser perseguido, pregunta por su amigo y empieza a ser perseguido por los integrantes de la Junta Militar, que además están emitiendo comunicados oficiales, es decir, la contextualización es el momento en el que la Junta tomó el poder. En las escenas siguientes se produce esta persecución, le sacan la urna mágica a Samba, y se incorpora Niña y empiezan a preguntarle a los dictadores por qué está pasando lo que está pasando, y ellos insisten en no contestar y en definir lo que es una dictadura por lo que no se puede hacer, por lo que está prohibido y por lo que no se puede hacer. En la escena siguiente aparece un llamado telefónico con la pantalla dividida, donde aparece un vampiro que se parece bastante al tío Sam, que le da órdenes al general Videla acerca de cómo tienen que gobernar. Entre ellos discuten qué es lo que van a hacer para que la gente les tome cariño, deciden que van a organizar un mundial de fútbol y una guerra, y mientras tanto Samba y Niña se escapan de esa persecución. La escena siguiente es una escena de persecución completa, ¿sí? Donde en distintos formatos los militares van persiguiendo a estos chicos, y le piden ayuda en un momento dado a la República, y la República está, como se ve en la imagen, toda rajada, llena de telas de arañas y obviamente muda. En la escena 8 aparece la resistencia, aparece una movilización a la que se suman Niña y Samba, reclamando, preguntando y reclamando libertad. Les muestro un pedacito pequeño. ¿Hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Bueno, sigo adelante, así no pierdo tanto tiempo.
Finalmente aparece el niño que lo sabe todo, aparece con la urna mágica, y ellos se enfrentan a los dictadores y corren un telón, y detrás del telón aparecen las urnas que estaban guardadas, amontonadas, que se llenan de globos y salen volando. Es la imagen que ustedes ven aquí, ¿sí? Estos cuadritos que se ven en el cielo son las urnas que regresan volando, y los militares se convierten en murciélagos y se van volando. Aparece la señora República y aparecen otra vez en el presente del relato, donde estaba la excursión y donde estaba el resto del grado de samba, y la señora República explica de qué manera se terminó la dictadura y por qué se celebra el 24 de marzo, se recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Tiene un epílogo el capítulo, que es un formato habitual en la tira, que es esto del artista invitado, ¿sí? Se agradece al artista invitado, Samba pone la República y la Junta Militar tacha el nombre de la República y se pone como Junta Militar. Entonces se produce un juego ahí donde Samba les dice que les va a explicar todo lo que aprendió, y si él rinde bien este examen, ellos van presos. Y la Junta le dice que si no sabe, lo liquidan, lo matan directamente. Entonces hace un resumen Samba de lo que ocurrió en el capítulo, y finalmente los dictadores aparecen con traje a rayas de presos. Empezamos brevemente la exposición del análisis. Yo separé la exposición en dos partes, tomando un nivel denotativo, un nivel más codificado de los significados, y en principio tratando de clasificar las partes de este relato bastante complejo con las funciones de Propp. Entonces, en ese sentido, lo que yo veo es que predomina la narración por sobre la explicación de los hechos, predomina la ficción o la ficcionalización por sobre los hechos históricamente acontecidos, y predomina el entretenimiento por sobre el contenido escolar. En este esquema, entonces, tenemos a Samba, que se aleja del resto de sus compañeros, recibe este objeto mágico que es la urna, que le permite viajar al pasado, y se encarga de esta tarea difícil de encontrar al niño que lo sabe todo. Es sometido al interrogatorio, media niña en la gestión de encontrar al niño que lo sabe todo, y una vez que la tarea está cumplida, se asume la victoria. En este sentido, entonces, es interesante destacar cómo, gracias a las funciones de Propp y gracias a este esquema sencillo, pero al mismo tiempo complejo, es decir, pasan muchas cosas en el relato, es interesante ver de qué manera se parece este relato a muchos relatos tradicionales, ¿sí? En el sentido de Propp, en el sentido de, bueno, los cuentos maravillosos, los cuentos tradicionales. Me interesa esto porque además, junto con esta sucesión de funciones, de esquemas narrativos clásicos, también aparece una división clásica, que es esta división entre los héroes y los villanos, los buenos y los malos. Vamos a ir viendo después cómo los modos semióticos se articulan en función de la construcción de estos significados polarizados. En principio, para analizar el modo verbal, tenemos tres grupos de tres estilos, ¿sí?, respecto de los mensajes verbales. Por un lado está el estilo enciclopédico, que asume en el niño que lo sabe todo en todos los capítulos de la tira, y la maestra, ¿sí?, donde aparece el contenido más tradicional, más del saber ya acuñado y encapsulado, y solo aparece en el presente del relato, donde el niño que lo sabe todo viene dando un montón de datos adicionales a los que está dando la maestra en el relato, ¿sí? Predomina esta tercera persona, esta modalidad asertiva y este estilo enciclopédico. Pero tenemos por otro lado también a Samba y a Niña, que utilizan un lenguaje mucho más expresivo, que se basa sobre todo en la expresión de sentimientos y en los deseos y en las necesidades. Predominan las exclamaciones y las interrogaciones para poder llevar adelante esta misión con la que se están encargando, ¿sí? Dice, volvamos a nuestra época, Samba, esto me da mucho miedo, no nos vamos a rendir hasta que encontremos al niño que lo sabe todo. Samba dice, ¿a dónde se fue? ¿Cómo hacemos para que vuelva? ¿Sí? Están constantemente formulando preguntas y exclamaciones, donde predominan estos verbos de sensación, de preferencias, del esquema felicidad e infelicidad. Y en tercer lugar tenemos el modo verbal de los dictadores, que utilizan predominantemente el modo imperativo, y cuando utilizan la tercera persona para describir estados o acciones materiales, las niegan, ¿sí? Esto es el Congreso no funciona, los estudiantes no molestan, los intelectuales tampoco, acá nadie pregunta, nadie responde, ¿sí? Entonces,
el eje es el de las órdenes directas sin ningún tipo de modalización, o el de los enunciados negados. Si pasamos al modo visual rápidamente, porque no quiero quitarle más tiempo a Neila, tenemos un esquema monstruoso, en primer lugar, sobre el que me quiero detener un minuto, que es este ser compuesto por los tres comandantes de las fuerzas militares argentinas. ¿Sí? Es efectivamente la Junta Militar que asumió el gobierno en 1976, son las caricaturas de Videla, de Macera y de Agosti, respectivamente los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Tienen los trajes correspondientes, pero es interesante ver cómo está montado este monstruo de manera de que es casi una sola persona, atado con un cinturón que los designa, y que tiene 4 patas, es decir, trabaja más ahí la animalización, porque además de estas 4 patas, que son botas, usan garras, no tienen manos sino garras. Se mueven todos juntos en bloque, y por momentos se distinguen los roles de los 3 comandantes, y por momentos hablan los 3 juntos, ¿sí? En cuanto a la delimitación en el cuadro, es interesante notar cómo los chicos, además de ser niños por definición y de tener voces de niños, ocupan el tercio inferior del cuadro siempre, es decir, son muy pequeñitos en relación con la pantalla, mientras que los tiranos, los dictadores, ocupan los 2 tercios de la pantalla siempre, es decir, están visualmente agrandados. Tenemos entonces un esquema de héroes y de villanos, donde a partir de este análisis, por el que estoy pasando un poco rápido, tenemos héroes perseguidos, que hacen preguntas y expresan sus sentimientos, que son visualmente pequeños, que están separados o no están, en el caso del niño que lo sabe todo, que tienen poderes o objetos mágicos, y que cuando actúan sobre objetos. Por el otro lado tenemos a los villanos, que dan órdenes, niegan los procesos materiales, son visualmente grandes, están unidos o pegoteados, usan armas y actúan sobre otras personas, ¿sí? Me interesa señalar que esto sería como en el cuadro inicial la columna de recursos, que como medios para soportar este esquema binario tenemos básicamente 2 tipos de recursos. Uno es el color y el otro son los efectos sonoros. Voy a hablar un poquito más del color porque los efectos sonoros me complica un poco mostrarlos. El modo color está utilizado acá significativamente para crear 3 espacios, ¿sí? No 2 como veníamos hablando, sino 3. Una es la paleta realista, que es la que nos vuelve al presente de la narración, a la excursión de Samba a la Casa Rosada. La otra es una paleta oscura que sirve para caracterizar la época de la dictadura, donde el espacio es el mismo, pero está en tinieblas, con colores sesgados con gris y con negro. Esto está complementado con la ilustración, que suma animales, telas de araña y cosas así como de terror, digamos, para acentuarlo. Y en tercer lugar está esta escena de la resistencia, que está encarnada solamente en la canción, de la que ustedes vieron un pedacito, que tiene una paleta de arte pop, es decir, con colores más puros, combinados de manera fantasiosa, es decir, las nubes tienen rayas de colores, aparece un arco iris, aparece la tierra girando, se parece mucho a la estética del submarino amarillo, ¿sí? A mí me hace acordar mucho a la estética del submarino amarillo. Para complementar estos modos, tenemos que detenernos también un segundo en la estrategia del humor por descontextualización. Esto es, en este contexto tenebroso, lúgubre y que da miedo de la dictadura, que puede incluso asustar a algunos de los espectadores de esta tira, aparecen algunos recursos que causan gracia precisamente por este eje de descontextualización. Una son las pantuflas del locutor oficial, ¿sí? Que tienen unas pantuflas de gatito o de ratoncito, y la otra es en la escena de la persecución, ahí aparece un ascensor que se abre y se cierra constantemente y aparecen distintos personajes en ese ascensor, y en un momento dado aparece la Junta Militar desnuda, ¿sí? En el segundo nivel de análisis tomamos lo que llamo yo significados connotativos o menos codificados, en el sentido de que no pertenecen a la trama narrativa, no son sintagmáticos y funcionan por asociación, es decir, podemos asociar algunas marcas, algunos signos, reconocidos como signos de signos, como le llamaba Barthes a los mensajes connotados, pero que exigen conocimientos previos. Esto es, tiene que ser un televidente, una audiencia experta para reconocer estos signos connotados. Vamos a mirar algunos nada más. Los procedimientos obviamente no los vamos a distinguir, pero son analógicos, indiciales o metafóricos.
Y quiero detenerme sobre todo en la conformación de la Junta Militar, que como les decía, está mostrada de manera realista, ¿sí? Son caricaturas muy cercanas a las fotos de los personajes reales, los trajes también, pero sin embargo en sus gorras aparecen identificaciones que no tienen que ver con las fuerzas a las que representan, sino que tienen que ver con su gestión. Si ustedes se fijan, en la gorra de Videla hay una calavera, en la gorra de Macera hay un esqueleto de un pez, símbolo de la escasez, y en la gorra de Agosti hay un símbolo, hay unas tibias cruzadas como en el símbolo pirata, ¿no? En la escena final, donde aparecen las urnas, que aparecen todos los militares que ocuparon la presidencia, aparece Galtieri, y en la gorra de Galtieri hay una botella, ¿sí? La botella es precisamente porque Galtieri era alcohólico, es decir, aparece una clara referencia a su alcoholismo. En el caso de los que luchan, también la relación es indicial, pero si nos detenemos en los participantes de esa manifestación, que son individuos aislados, ¿sí? Son representantes de distintos sectores de la sociedad que opusieron resistencia a la dictadura, ¿sí? Las madres de Plaza de Mayo, en particular la madre que aparece dibujada, se parece mucho a Eve de Bonafini, los intelectuales, que es el señor de traje y anteojos que aparece, que se parece mucho a Rodolfo Walsh, que es un periodista y un intelectual desaparecido, asesinado por la dictadura, aparecen los trabajadores, aparecen las mujeres, aparecen los ancianos, ¿sí? De manera de identificar a los colectivos que se movilizaron para resistir a la dictadura. Si ustedes se fijan en la imagen que aparece del lado izquierdo, aparece claramente el contraste de la paleta de colores de la dictadura que se está yendo, ¿sí? Porque finalmente son los resistentes los que consiguen desplazar a la dictadura, que con todos sus colores van ocupando la pantalla, ¿sí? Respecto de los objetos y de los acontecimientos, tenemos también el ambiente de los centros clandestinos de detención, reproducido en este ambiente en el que lo persiguen a Zamba, la guerra de Malvinas, reproducida por los tanques que persiguen a los chicos y el símbolo del mapa con la guerra y el mundial de fútbol, y en una de las escenas del ascensor que se abre y se cierra aparece un busto del general Perón. Entonces, tenemos, y ya para ir cerrando, un esquema donde aparecen dos niveles de lectura, ¿sí? Un nivel de lectura narrativo, simple y lineal, donde aparecen pocas referencias a acontecimientos concretos, es decir, más bien parece que Zamba atraviesa la dictadura más que contarla, ¿sí? Lo que le pasa es resistir a la dictadura, viajar a la dictadura y sobrevivir a ella. Es un universo binario donde aparecen héroes y villanos, y hay pocas relaciones causales, esto es, no sabemos muy bien por qué vinieron los militares, no sabemos muy bien por qué se fueron. Aparece magia y aparece un final feliz que nos tranquiliza a todos, y aparece esta idea de un destinatario muy amplio, es decir, se puede consumir este corto como cualquier dibujo animado o cualquier cuento tradicional donde aparecen estas funciones. Pero por el otro lado tenemos este nivel de signos connotados, donde aparecen los significantes convencionales sumados a un significado asociativo, que necesitan de un conocimiento explícito y específico del periodo, con detalles casi imperceptibles que pueden pasar de largo, pero que tiene un guiño a un tipo particular de destinatario, que bien o estuvo presente durante esos años y se acuerda bien lo que sucedió, o bien leyó y sabe mucho de lo que sucedió en esos años. Entre las conclusiones, y esto por ahí retoma un poquito lo que hablábamos al principio acerca de la relación entre la memoria, la historia y la política, aparece esta tensión respecto de la evaluación de Zamba, ¿sí? Los medios de derecha en la Argentina detestan a Zamba, y buena parte de la clase política también. Por esta situación que aparece ahí en el titular del medio, que es esto de que Zamba mete a los nenes en política. La pregunta es, ¿qué entiende este funcionario acerca de lo que es hacer política y por qué es peligroso meter a los nenes en política? Y por otro lado, está esta cuestión que aparece en el titular de arriba, de cierto sector de la sociedad que, más allá de los procesos de memoria, están llamando permanente al perdón, a la reconciliación y al cierre con el proceso de la dictadura, ¿sí? Entonces tenemos en tensión no solamente distintos relatos acerca de lo que ocurrió en la dictadura, sino que además ahora tenemos a los nenes metidos en estas versiones, desde que este contenido es un contenido pedagógico, y que
necesariamente hace reaccionar al mundo de los adultos. Mi pregunta es, y esto lo dejo planteado para después, si esta relación entre la doble destinación de este capítulo de Zamba tiene algo que ver con esto de entender la dictadura de determinada manera y entender la política de determinada manera. Les agradezco mucho la atención y le paso la posta a mi compañera. Me voy a callar. Algo pasa. ¿Descompartiste ya, por favor? Ya. Sí, Perfecto. ahí estás. Sí, ahí te estamos viendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ver, Julia, el trabajo que yo voy a proponer hoy es un poco distinto al tuyo, que lo veo muy interesante, con muchas sugestiones, particularmente porque está dirigido a un sector de la sociedad muy importante, que son los niños. En mi caso, se trata de los storytelling que propone un periódico nacional a propósito de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en el 2016, en medio de un conflicto armado que está vigente y que además está produciendo muchas más víctimas que en la última fase del conflicto armado. Eso para contextualizar un poco el tema del que vamos a tratar. La construcción de unas narrativas en medio del conflicto para proponer el desarrollo de un proceso de paz. En segundo lugar, este trabajo que está en proceso de desarrollo también porque forma parte de un proyecto en el que estamos trabajando con la Universidad de Bolonia, con la Universidad de Ámsterdam, con la Universidad de Buenos Aires y además con algunas instituciones no académicas como el campo de Fósfoli en Italia, el ESMA en Buenos Aires, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Colombia, y el H401, que es un museo de arte y memoria en Ámsterdam, nos permite pensar que se hace necesario recuperar para la memoria, para la construcción de procesos de memoria, estas propuestas mediáticas que están articuladas al fenómeno que estamos intentando reconstruir hoy. Los puntos de partida van a ser muy simples. En primer lugar, señalar que las narrativas mediáticas que vamos a estudiar son propuestas por el periódico El Tiempo en 2017. Se llaman 30 encuentros con la paz. Con el solo título ustedes lo encuentran en la internet. Se construye a propósito de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno nacional y las FARC-EP, que es una de las guerrillas más antiguas del país. En tercer lugar, se asume en la perspectiva de los estudios críticos multimodales y multimediales para recuperar la propuesta de construcción de memorias colectivas que se están elaborando o que se han venido elaborando en el país a propósito de una expectativa un poco fallida que tenemos sobre alcanzar a través de un proceso de paz una sociedad distinta. Entonces, en este espacio donde la idea sería representar más de 9 millones de víctimas de acuerdo con los datos oficiales del gobierno nacional en el proceso del conflicto armado que tiene ya 70 años, es el punto de referencia de nuestra reflexión. Vamos a pensar las narrativas de las que estoy hablando como construcciones mediáticas que contribuyen a construir una unidad de significado, 30 unidades discursivas que sería el universo de la investigación y que las vamos a ilustrar aquí porque no hay tiempo para hacer un análisis riguroso, como unidades de sentido de orden multimodal y multimedial. Multimodal porque están construidas efectivamente con recursos semióticos diversos, color, imagen fija, en algunos casos sonido y en otros casos gráficos, como el que ustedes ven de los niños. Exacto. Entonces, de manera que lo que ustedes tienen aquí es una propuesta que transcurre a través de una plataforma, se instala en una plataforma y tiene desde luego
no solamente unos interlocutores no predecibles, sino que está prevista para un tipo de población en Colombia. Muy bien, desde luego, como toda narrativa, es una expresión cultural, se propone claramente construir una forma de conocer una realidad social y actuar en relación con ese tipo de conocimiento propuesto, y desde luego orienta las acciones de las comunidades cuando son propuestas de esta manera. El storytelling entonces lo vamos a entender como una unidad de sentido que parte de una realidad social específica, se funcionalizan para hacer de una determinada manera, ver una realidad social, se construye esa realidad social de una determinada manera. En este caso, los storytelling que vamos a estudiar no tienen el propósito de articular experiencias pasadas, nada, sino más bien de actualizarlas, de orientar conductas y emociones, de socializarlas mediáticamente, comillas, con la propuesta de proyectar futuro. A ese propósito me voy a preguntar 3 cosas e intentaré resolverlas de alguna manera, por lo menos acercarme a una respuesta posible. ¿Qué representaciones orientan los procesos de superación de la victimización? ¿Qué estrategias discursivas visibilizan o invisibilizan algunos aspectos del conflicto armado colombiano y cómo se proponen las formas de superación? ¿Qué actores y ámbitos de la vida social se representan como espacios de superación? Muy bien, para hacer esos análisis, nosotros hemos venido elaborando una metodología que ha venido teniendo muchos cambios desde cuando escribí cómo hacer análisis crítico del discurso a finales de los 90. Ahora, aunque mantengo las fases fundamentales del método, hay cambios significativos en las maneras como estamos abordando el problema. En primer lugar, hacemos una descripción de los sistemas semióticos involucrados e intentamos reconocer sus relaciones. En segundo lugar, establecemos cuáles son las categorías que se derivan de ese proceso descriptivo para poder recuperar recursos y estrategias discursivas. Y en tercer lugar, hacemos el recorrido que nos implica conocer nuestra sociedad, analizarla, entenderla, visualizarla desde un determinado punto de vista para, en contraste con lo que nos propone la representación mediática, inferir algún tipo de conclusiones a este respecto. El proceso descriptivo lo hicimos nosotros con 2 programas informáticos, TELAB Plus, que es un programa informático especializado en el análisis de lengua, y En Vivo, que me permite, además de hacer algunas confrontaciones con el trabajo de TELAB Plus, hacer una recuperación de las características fundamentales de los recursos semiótico-visuales, en este caso las imágenes, las infografías, los gráficos y las fotografías. La aplicación de esos programas estadísticos me permitió hacer varias cosas. Una de ellas, reconocer cuáles son los ámbitos de la vida social que quedan recuperados de manera más fuerte en razón de su reiteración semántica en las narrativas. Y entonces nos aparecen 3 núcleos fundamentales que los vamos a tener en cuenta a lo largo de toda la presentación, que tiene que ver con la conexión con el mercado, con los locativos nacionales e internacionales, con las mujeres entendidas como seres de fuerza laboral y como seres que deben estar articuladas a algún tipo de proyecto, y la organización, que tiene que ver con la necesidad de empezar a crear el sentido de empresa como un proyecto único para la construcción de un futuro en paz en Colombia. El texto que ustedes tienen aquí, que es apenas una partecita de la narrativa, me va a permitir ayudar a entender algunas cositas básicas en esta propuesta. Voy a leerlo rápidamente. Daniela fue medalla de oro en las competencias colombianas de 2016 y logró superar a la competidora. También aprendiz de la Regional Santander del SENA, una de las plazas más fuertes cuando se trata de producción de chocolates de alta calidad. Lo hizo con un pie fracturado, en muletas, y luego de trabajar jornadas intensas que superaban las 24 horas para pensar e innovar en nuevas formas de descubrir el chocolate. ¿A qué sabe la paz? Se llama esa narrativa. 3 características fundamentales que están aquí articuladas tienen que ver con cómo se está construyendo el modelo de víctima. ¿Qué tipo de personas se está pensando? ¿Cuáles son las maneras de construir ese propósito
de superar la condición de ser un sujeto victimizado. Tres cosas podemos descubrir aquí fácilmente. En primer lugar, el modelo de la víctima es un sujeto, primero, mujer sufrida. Segundo, competidora, competitiva, que hace todo individualmente y que es capaz de grandes sacrificios. Muy bien, ahí empezamos a encontrar un asunto muy importante que hay que inmediatamente correlacionarlo con los resultados de TELAF. Cuando nosotros estamos pensando en las ideas de las grandes empresas, de los grandes procesos de inversión, en América Latina lo que estamos pensando es cómo hacemos para que un sujeto se vuelva exitoso en el marco de una política muy bien determinada, que es la que estamos sufriendo toda América Latina actualmente, que es toda la política neoliberal globalizada en un mercado que impone unos valores que son los que se van a proponer entonces a efectos de alcanzar ese éxito que significa ser emprendedor, exitoso, individualista, etc. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Con una serie de recursos de persuasión que tienen el propósito de contribuir a orientar, a convencer, a justificar lo que allí se propone. En este caso, Daniela, una mujer joven, que ya sabemos qué características tienes por la narrativa que nos han señalado y de la cual debemos señalar de una vez en el storytelling, se propone que son víctimas, pero nunca se habla del acto de victimización. Y esta persona tiene que posicionarse de una determinada manera, de suerte que pueda, desde el punto de vista de la construcción de la narrativa, ser un sujeto que es capaz de expresar su punto de vista, su manera de entender la realidad social, los procesos de superación implicados y la posición política que adopta, sin duda alguna. Noten ustedes que Daniela se encuentra exhibiendo en estas fotografías sus obras de arte en chocolate en una cocina integral, que tiene como fondo una zona verde en un espacio donde ella se propone físicamente como un sujeto cuya identidad es la de un chef de alto alcurnia, que la caracteriza por el uniforme que usa, que la propone con el manejo del plato, que la propone como un sujeto que es capaz de crear arte con el chocolate y que se correlaciona con un proyecto económico que al final de esa narrativa tiene que ver con la necesidad de hacer la sustitución de los cultivos de coca por el de cacao, y donde la propuesta sencilla y llanamente es: hagamos chocolate, pero no aquí. Ustedes cultiven el chocolate, lo mandamos a Europa y allá se procesa y luego ustedes se lo venden a los extranjeros. Muy bien, esa formación inicial que está ahí articulada, esa primera narrativa, nos permitió estructurar una serie de marcos que construye el storytelling a efectos de cómo representar y construir los modelos de víctimas en unos condicionamientos históricos, experienciales, políticos, culturales, etc. Entonces, el primer marco que está relacionado con esa necesidad de llegar a ser un emprendedor que tiene centrado su expectativa en el exterior, está construida esta narrativa que se llama Campesinos de Risaralda luchan para dejar atrás la guerra, en donde la perspectiva es: usted como sujeto social haga, trabaje, construya, elabore, forme, cultive, haga, de suerte que usted ese trabajo lo va a entregar a alguien que tiene los capitales para retribuirle a usted su trabajo. Pero luego ese producto volverá para que usted sea un consumidor u otros que van a ser sus clientes. Noten ustedes cómo todo el sentido de la mercantilización se vuelve un asunto nuclear en la construcción de las narrativas. En el otro caso, el marco está centrado en las emocionalidades. ¿Qué quiere decir esto? La emocionalidad pasa por muchos asuntos. Primero, las grandes catástrofes naturales donde a la gente que además de estar desplazada o haber sido víctima,
porque alguno de sus familiares fue desaparecido, hubo una masacre y el pueblo está minado, destruido, en proceso de deterioro total. En ese caso, entonces las emocionalidades convocan una cierta manera de crear un sentido de solidaridad. Pero ojo, la víctima está sola. Tiene que ella resolver su problema o de inundación, o de crímenes, o de persecuciones, o de violaciones, o de todo aquello que ocurra. Pero se resuelve a través de marcadores de emocionalidad. El tercer marco es el que está relacionado con la agencialidad y la identidad, que está muy articulada a los territorios, a los tiempos. San Jacinto, el pueblo que volvió a nacer. En este caso, la víctima es apenas un sujeto que aparece como el que vive allí, es de ese pueblo. Se le reconoce su raíz, es negro, es indígena, es campesino, pero no hace nada. Lo podemos ubicar, está allí a la expectativa de quién pasa por allí y de pronto comete una masacre o hace cualquier tipo de acción tendiente a despojarlo de sus territorios, etc. El cuarto marco está construido con una generalización y una simplificación del conflicto a través de la idea de que los seres que se organizan colectivamente no logran hacer nada. Entonces utilizan una narrativa que se llama la historia tras las ONG de las mujeres más antigua en Colombia. Entonces la narrativa muestra cómo ellas en colectivo hacen muchas cosas aparentemente, pero no tienen resultados. Entonces hay que cambiar la estrategia. Hay que ser eficientes, hay que ser exitosos, hay que empezar a trabajar individualmente. Muy bien, sobre esta base entonces nosotros vamos a empezar a mirar cómo se manejan esa emocionalidad como recurso persuasivo. Miren ustedes esta pequeñísima narración. Son mujeres vulnerables, cabezas de hogar que mantienen alrededor de 4 a 5 personas que viven en hacinamiento en los barrios más deprimidos de Tumaco. Y aunque han pasado más de 20 años pelando camarón y trabajando en numerosas empresas, nunca fueron tenidas en cuenta en un proceso tan importante para ser socias de un negocio inclusivo. La narrativa se llama Tumaco, Fitch y las guerreras del camarón. Aquí hay una serie de marcadores discursivos que se vuelven muy importantes para que podamos analizar lo que está pasando. Son vulnerables, tienen un rol específico, viven de una determinada manera, el barrio es de una determinada manera, trabajan de una determinada manera, no logran hacer algunas cosas. Entonces hay una tensión muy importante que se construye a través de esas marcas de emocionalidad entre la veracidad y la evidencialidad. Se trata entonces de empezar un cierto interés por legitimar ciertas formas de construir las memorias. En este caso, ustedes son víctimas, pero no hacen nada por ustedes mismas. No son capaces de ser socias de un negocio. No construyen empresa. Entonces hay que modificar eso. Desde el punto de vista visual también encontramos esos marcadores de emocionalidad que quisiera revisar con ustedes rápidamente también. No voy a leer en este caso los textos porque no va a haber tiempo, pero sí quiero decirles rápidamente que si nosotros hacemos un recorrido por la secuencia de imágenes que están allí y que tienen que ver con una narrativa de cómo se articula el arte y la memoria, las formas de resistencia y la memoria se recuperan en estas imágenes que ustedes ven. La expectativa, el dolor, la ausencia, el estado de sujeción a lo que estamos sometidos o los actos de resistencia que se proponen. Entonces, allí, a través de la kinesia, de la proxemia, hay unos marcadores emocionales que conectan al interlocutor con ese proceso persuasivo de que no podemos seguir siendo eso, que tenemos que cambiar. Muy bien, para una síntesis de esto que acabo de decir, simplemente mostrar cómo todo un storytelling se construye sobre dos formas de mover la emocionalidad, como marcadores que están dando cuenta de actitudes y valores
y como marcadores que permiten visibilizar lo que es el ser en su subjetividad. ¿Para qué? Para construir una doble condición, que es la marca de evidencialidad de lo que ocurre aparentemente y las marcas de emocionalidad que convocan a la solidaridad. ¿Cuál es la estrategia? Construir formas de legitimación para resolver una problemática donde las víctimas, como son, no son funcionales al sistema. Por otra parte, quisiera, no alcanzo a leer todo el texto, se los dejo ahí para que ustedes por favor lo vayan leyendo mientras yo trato de hacer la explicación. En esta narrativa, que se llama Campesinos de Risaralda luchan para dejar atrás la guerra, que ya mencioné antes, es una narrativa que está construida con un narrador omnisciente, está llena de marcadores axiológicos, valores que se supone que deben ser logrados, se oculta todo lo que ha ocurrido en el país a propósito de el desplazamiento forzado, porque este es un caso de desplazamiento forzado. Entonces miren cómo representan el desplazamiento forzado. Sus padres salieron huyendo de Puerto Rico, donde tuvieron que dejar abandonadas sus pertenencias al ver que sus vidas peligraban en medio de la guerra. Entonces, no hay una manera de articular ese acto delictivo del desplazamiento forzado. No aparece el agresor, no se sabe cómo ocurrió. Lo único real es que huyeron. Huyeron, que es una manera de ocultar, de camuflar, una manera de proceder en una sociedad donde este tipo de crímenes ocurren todos los días. Luego, el storytelling construye, visibiliza unas cosas y oculta otras. En este caso, el conflicto armado está sistemáticamente ocultado y se visibiliza la necesidad de transformación de lo que tiene que ser la víctima. Cómo llegar a superar esa condición de víctima. Muy bien, la polifonía es un asunto también muy interesante, no solo porque, como ya dijimos, y como ustedes lo pueden estar leyendo, está construida sobre un narrador omnisciente, pero tenemos que reconocer que algunas de esas narrativas eventualmente pueden darle la voz a una víctima para crear la sensación de que están permitiendo que participe. Muy bien. Sin duda, todo este proceso está construido sobre la recontextualización de un fenómeno social concreto y su resementización a efectos de producir un sentido completamente distinto. El problema no son las causas de la guerra. El problema es cómo usted supera lo que le pasó individualmente. Muy bien, para hacer los análisis visuales nosotros usamos de manera muy sistemática y hasta donde hemos logrado hacerlo, toda la teoría de la semiótica visual y aplicando en vivo, nosotros logramos hacer lecturas semióticas donde nosotros a través de los recursos que nos proporciona el programa informático, logramos reconocer algunos fenómenos. En este caso no me voy a detener a hablar de qué son las líneas de cuarto, la línea de fuerza, líneas de interés, porque no nos da tiempo, pero quiero mostrar cómo una fotografía dice mucho más de lo que uno esperaría y cómo se complementa todo ese ideario neoliberal en una imagen como estas. Noten ustedes que se trata de una familia campesina, productora de café, como recordarán, ya lo vimos antes, que está constituida por dos hijos, el padre y la madre. Miren ustedes la ubicación del padre. En este caso, invito a que hagamos uso de una teoría de género para mostrar por qué el padre está en esa posición. Si es eso absolutamente no intencional, pasó así, fue de esa manera. ¿Y por qué el hijo tiene la posición que tiene? No, es que en el mundo contemporáneo los jóvenes son los trabajadores y que tienen que desarrollar competitivamente, con carácter exitoso, de manera individual, la obligación de llegar a ser empresa, ser un emprendedor, que es lo que le dará la condición de no ser víctima como su padre, que está en claro declive. Muy bien. Esto para ir mostrando cómo podemos ir articulando muchos recursos desde muchos lugares del conocimiento científico para ir pensando
cómo vamos construyendo una metodología de análisis que se vuelva más integral. Desde luego, esto amplifica toda la narrativa que nosotros tenemos a propósito de los campesinos de Risaralda que luchan por dejar atrás la guerra. Muy bien. Quiero hacer unas reflexiones finales relacionadas con este tema. En primer lugar, evidentemente pudimos verificar algunas unidades temáticas, pudimos reconocer algunos modelos de víctimas, pudimos permitir cómo se establecen las relaciones entre los interlocutores que se proponen al storytelling. Pudimos mostrar que esas narrativas construyen unitaria y entrelazadamente relaciones entre el discurso, entre los sistemas verbales y los sistemas no verbales. Los recursos semiótico-discursivos se unen, se cohesionan en una unidad a efectos de la producción del significado final y total de lo que allí se propone. Por otra parte, esta propuesta de los estudios críticos nos va a conducir necesariamente a que tengamos que pensar la plataforma de los periódicos, en este caso, como esos lugares donde se puede controlar, donde se pueden delimitar los sentidos, donde se puede proponer y orientar de una determinada manera en razón de la tecnología. No es de cualquier manera, es a partir del uso de los artefactos tecnológicos y semióticos de los que se dispone. Y además, poder mostrar cómo hay en estos análisis una complejidad enorme que desde luego en una sesión de estas resulta, si no imposible, bastante fragmentaria. Muchas gracias a todos. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias a vos, Neila. No, buenísimo, la verdad que buenísimo, súper claro. Estamos acá con la coordinación de RedLem tratando de sumar las preguntas. Voy a contestar algunas interrogantes que me llegaron sobre mi exposición para darle tiempo al público a formular preguntas sobre la tuya, Neila. En primer lugar, hay una pregunta acerca de los fenómenos intertextuales e interdiscursivos en el corto de Samba. Es muy interesante el corto y hay una cosa que, bueno, por ahí yo no expliqué claramente, es que el análisis es infinito, es decir, podríamos ir superponiendo capas, ¿no? Como una especie de gran hojaldre, para una metáfora para la hora de la merienda, ¿no? Una especie de gran hojaldre donde las capas superpuestas de distintos niveles y perspectivas de análisis fueran sumando datos sobre la construcción del significado. Y sin duda las referencias intertextuales son un ingrediente importante en esta especie de hojaldre. Es muy interesante porque las relaciones intertextuales apuntan a estos dos públicos, ¿no? En principio sí, y la pregunta me parece que es de Dominique, que encuentra cierto parecido la Junta Militar con los personajes de las películas de zombies, y en las escenas de persecución claramente sí está reproducido estos juegos, de estos videojuegos del estilo Mario Bros, incluso apoyados sobre los efectos sonoros, ¿sí? Que yo los pasé un poco de largo, pero son un ingrediente muy importante en esta columna de los recursos o de los medios. Digo esto porque los ruiditos del videojuego le quitan un poco esta cuestión terrorífica a este ambiente creado, y además van haciendo como los puntos, ¿no? Los ruidos de los puntos en la medida en que los chicos consiguen sortear estos obstáculos que los militares les van poniendo. Por un lado eso, por el otro lado las películas de zombies, pero en este nivel connotativo del que hablábamos en la segunda parte del análisis, también está esta cuestión con la cultura Beatle y la cultura de los 60 y de los 70 en la reconstrucción de la resistencia, ¿sí? De las formas de la resistencia. Y aprovecho para pasar a la segunda parte de la pregunta, que es esta cuestión de las canciones.
Las canciones en el corto, en general, en toda la tira de samba, cumplen una función condensadora. Esto es, lo que se cuenta en la canción hace avanzar el tiempo en una escala acelerada. En el caso de la canción del Tren Fantasma de las Dictaduras, también en alusión intertextual a una canción de los 70, de un grupo de rock nacional que se llama, un dúo de rock nacional que se llama Sui Generis, que tiene una canción muy conocida que se llama Bienvenidos al Tren. La canción se llama Bienvenidos al Tren Fantasma de las Dictaduras, y de alguna manera condensa esta historia de sucesivas dictaduras de las que está llena la historia argentina, desde 1930 en adelante, y las figuritas que aparecen asustando en ese tren fantasma son precisamente caricaturas de los dictadores que protagonizaron estas dictaduras. En el caso de la canción sobre la marcha de la resistencia, también está condensada toda la fuerza que impuso desde 1978 en adelante los movimientos de derechos humanos por la búsqueda de la verdad, el enjuiciamiento de los responsables y sobre todo la publicación de la verdad. Sí, claramente cumplen una función sintética, pero al mismo tiempo, al tener melodías tan pegajosas, como dice acá la pregunta, realmente cumplen con esa cuestión persuasiva de enganchar a la audiencia infantil, ¿no? Lo mismo que los procedimientos intertextuales. Para cerrar un poquito las preguntas que me tocan y pasar a las preguntas que tiene pendientes Neila, la pregunta sobre las metáforas es muy interesante también, daría como para otra capa de estas capas del hojaldre del análisis, donde aparecen sí claramente la República simbolizada en este busto que está abandonado, resquebrajado y mudo, además silenciado, la Junta Militar, de la que hablamos un ratito, sí que aparece con esta construcción monstruosa donde hay una suma de individualidades, pero al mismo tiempo un equipo, y la otra gran metáfora es la del tío Sam, ¿sí? Que no aparece específicamente simbolizada como el tío Sam, pero sí aparece esta cuestión del vampiro, de la voz distorsionada, tiene una voz distorsionada y habla como un monstruo, o sea, no se escucha lo que pregunta por teléfono, uno tiene que inferir lo que está exigiendo el tío Sam por las respuestas que le da Videla. Y tiene las estrellas de la bandera norteamericana de fondo, ¿sí? como imagen de fondo. Está claro además la relación con las directivas de los Estados Unidos en cuanto a que Videla obedece, o sea, es en la única instancia en la que obedece a órdenes de otros, que no se sabe cuáles son, pero a cambio de eso pide plata prestada, ¿sí? Es una cosa que yo me olvidé de mencionar. Si les parece, entonces pasamos, Neila, a las preguntas que hay para vos, si estás en condiciones. Aquí pregunta, si podés mencionar los software que utilizaste para hacer el análisis, y si podés profundizar un poquito la noción de resemiotización de la emocionalidad en los storytelling. Perfecto. Sí, muchas gracias a la persona que pregunta. Bueno, en relación con los software, en primer lugar, tenemos dos tipos de software. Uno de ellos muy amigable, que lo recomiendo mucho para quienes estén empezando a trabajar con software. Yo llevo trabajando varios años con software. Pero en este caso, Envivo es un software muy, muy amigable, muy fácil de manejar, de manera que es una buena herramienta de trabajo. Permite trabajar simultáneamente lengua y otros sistemas semióticos, sonidos, imagen, color y otras cosas. Desde luego hay softwares especializados para poder detectar tipos específicos de color, conocer las características mismas del color y otras cosas. El TELAB Plus es el otro programa que es muy interesante también, es muy costoso, debo decirlo, pero si uno tiene forma institucionalmente de conseguirlo, pues es un buen recurso de trabajo. Tiene unas ventajas muy importantes en el orden del análisis verbal, propiamente dicho, y en ese sentido es muy útil para esa tarea. Bueno, cuando hablamos de resemiotización en el marco de los estudios discursivos, estamos hablando de cómo en una unidad de significado, una expresión que pueda tener convencionalmente un tipo de significado para un discurso cotidiano normal o para un discurso que puede estar
enmarcado dentro de un ámbito de la vida o económica o política o social, etcétera, un determinado significado, empieza a transformarse poco a poco. En este caso, por ejemplo, piensen en el concepto de víctima. El concepto de víctima aquí se vuelve un asunto muy importante. Nosotros estamos pensando en la necesidad de escribir algo sobre cómo conceptualizar víctima, porque es que la víctima en este caso es un sujeto que solo dejó de ser víctima en el momento en que se vuelve un empresario, en el momento en que se vuelve un emprendedor, y que no tiene la capacidad para recordar, sino que lo que se le impone es un silencio y un olvido sistemático, impuesto desde fuera a una condición que le correspondió vivir, no por su propia voluntad, sino por fuerzas externas a él, en donde estaba involucrado el Estado, fuerzas armadas ilegales, funcionarios de Estado, entre otras muchas cosas que podríamos mencionar. Inclusive instituciones de orden mercantil nacional e internacional están involucradas en el conflicto armado colombiano. De manera que es ese tránsito de transformación de significados y de sentidos a propósito de alcanzar unos intereses o construir de una manera algo en la realidad discursiva. Es eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Julia? Tienes el micrófono cerrado. Estaba esperando que mi computadora reaccionara. Sí, la verdad que se han portado muy bien nuestras computadoras, ¿eh? Debemos agradecerles a nuestras maquinitas, a la coordinación de Redlem. La tarea es ponerle una vela a San Wi-Fi. San Wi-Fi. Bueno, vamos a ponérsela. Sí, pero además tenemos que agradecerle a Redlem y a Liliana específicamente, que está haciendo el soporte técnico desde allí, invisibilizada completamente, pero haciendo el aguante, como decimos aquí. Tenemos una última pregunta, Neila, para ti, y vamos cerrando este encuentro que ha sido realmente intenso y muy interesante. Te comento la última pregunta, que tiene que ver con las estrategias de persuasión respecto de la manera particular en que se presenta el campo en tu material. ¿Sí? Si de alguna manera, pregunta esta persona muy interesada, esta inercia que marca el campo no ayuda a esta cuestión de la superación individual, ¿no? ¿Y qué rol juegan en esas fotografías estas visiones negativas del neoliberalismo, ¿no? Acerca del campo? Bueno, no le logro entender todo el sentido de la pregunta, pero voy a intentar hacer una respuesta parcial. Por ahí soy yo la que me expresé mal. Esta idea de cómo se representa el campo, el campo, la ruralidad, digamos, en estos personajes, y cómo, hasta qué punto en el texto y en las imágenes, el campo no actúa como una cuestión que los lleva a no poder superarse, a no poder salir de ese entorno, como una especie de inercia de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Estoy sobreinterpretando la pregunta. Ya. Si esa fuera la pregunta, y si no, perdón de una vez. Bueno, la primera cosa es que no podemos biologizar el campo, pensar que el campo toma decisiones y entonces no permite que otro haga algo. Eso no, ese fenómeno no existe, por lo menos hasta donde mi poca inteligencia me permite entender. Pero luego tengo una cosa que señalar. El problema del campo en Colombia es que se está viendo desde el campo internacional, desde el mundo de los negocios, desde las grandes finanzas, como un espacio para ser explotado sistemáticamente en todas sus dimensiones, con todos sus recursos. No solamente la explotación de los recursos naturales, sino sobre todo la expoliación, lo que incluye el trabajo del campesino. Por lo tanto, en las narrativas del storytelling que vimos, la propuesta es: usted trabaje el campo, cultive cacao o cultive café o haga lo que quiera, pero usted entregue ese producto que nosotros somos los que sabemos cómo se procesa. Y después nosotros se lo vendemos a usted para que pueda comer algo de ahí y luego mire a ver si usted lo trabaja otra vez y vende. Noten ustedes que hay una inequidad en la distribución de los recursos enorme.
y que no tiene que ver con la agencialidad de la gente. Yo creo que el campesino, el negro, el indígena son los sujetos agencializados más importantes de toda América Latina. Y somos los que nos creemos blanqueados, los que hemos contribuido de alguna manera a invisibilizar eso que ellos hacen. Son ellos los que sostienen las economías de nuestros países. Y en esa perspectiva me parece que nosotros debemos, desde nuestros propios análisis, mostrar con toda precisión cuál es la responsabilidad y a quién le compete la precarización a la que se someten a esas comunidades. Ese es mi punto de vista. Yo creo que la posición crítica nuestra tiene que estar ahí, posicionada en la defensa de quienes son victimizados por los sistemas económicos, políticos, sociales, por las guerras, por los crímenes. Eso hay que poderlo mostrar. Bien. Bueno, me parece que hemos sido consecuentes con nuestros principios teóricos enunciados al comienzo, en el sentido de que hemos retomado historias particulares, relatos particulares de estos procesos de memoria, y pudimos exponer un análisis que nos lleva a todos y a todas a la reflexión. Me parece lo más interesante de estos encuentros, y me parece que da pie, estas discusiones y estos eventos dan pie a nuevos trabajos y a, además, ponernos en contacto con realidades que son parecidas a las de cada una de nosotras y a la vez las tenemos como muy distantes. Eso también es un efecto de sentido que crean los discursos dominantes, ¿no? Pensamos que la realidad de otros países de Latinoamérica nos queda muy lejos y en realidad son mucho más los puntos en común de lo que pensamos. Neyla, yo te agradezco mucho el haber compartido este rato conmigo. Julia, para mí ha sido un placer enorme estar contigo, volverte a ver en estas circunstancias que nos está permitiendo la tecnología hoy. Y claro, nos leemos distintos, sin duda. Una cosa es estar encontrándonos en una sala alrededor de 30, 40 colegas, y otra cosa es encontrarnos aquí, donde muchos de nuestros amigos están en este momento ocultos en la red. Ojalá pero que los pronto, tenemos en el corazón y se actualizan cada día. Resemiotizo ese acto de que estén aquí. Ojalá que pronto nos podamos encontrar de vuelta, Seguro, todos y todas, seguro. nos podamos abrazar. Muy bien. Aprovecho para despedirme de la gente de RedLem y de invitar a todos y a todas al próximo encuentro que se va a realizar en el mes de noviembre, y ahí nos volveremos a ver. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Neyla. A ti, mil gracias para todos, a Dominique, a todas las personas de RedLem, a Liliana, a todos, mil gracias. Un trabajo absolutamente enorme para poder permitirnos estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Chao. Adiós.